Oye, que nos han dicho que había un salón del manga aquí. Joder, David, a ti esto te mola, ¿no? O sea, algo Sí, podemos hacer. A ver si hago de Tú mira para la carretera. de Saint Seiya o Ranma o de Dragon Ball, de mi época, de lo viejuno. Bueno, pues, ¿qué esperamos de este salón? No lo sé. Yo ahora mismo estaba pensando, bueno, pues es un salón tipo jornadas, es un... Bueno, pues no creo sé. que es algo muy sencillito, muy pequeñito, con varias tiendas allí. Vamos a ver si podemos hacer alguna compra o algún cómic o a ver lo que hay. A ver si nos encontramos a alguien ahí, hablamos con alguien. Yo ahí te dejo tal. O sea, No hemos tú- venido disfrazados, yo iba a ir de Seiya o algo así. Caballeros del Zodíaco, por Dios. David, Sí, de Caballeros mi del época, Zodíaco. de los años, claro, de mi época, de lo viejuno ya. Nah, que- O Sailor Moon también te vale. Bueno, Sailor Moon, ya me están poniendo los dientes rojos. ¿Tienes pensado exactamente lo que quieres buscar? Hostia, pues ahora que lo dices, no me acuerdo en qué volumen lo dejé de Saint Seiya, creo que era el 7. De hecho, ya me pasó una vez y compré 2 veces el mismo volumen. ¿Vas a buscar Tenía que entonces? haberlo mirado. ¿Vas a El buscar la 8, pieza? Creo que el 8. ¿Vas a buscar la pieza? Bueno, si la encuentro igual sí. Si me acuerdo a qué número iba. No sé. Y de Ranma es una putada, es que Ranma los estaba coleccionando, yo que- pero los descatalogaron y los iban a reeditar y me dejaron la colección a media tirada, tío, y es una putada. Y son 30 y tantos, ¿Habrá alguna tienda que tenga los números que le faltan a David? Sí, porque encima han hecho una traducción nueva y han hecho... Bueno, no sé, vale. ¿Es aquí a la izquierda ya o no? Esto es ya. Esto es ya. ¿Qué otra cosa hay? ¡David! ¡David! ¡El pabellón, tío! ¡El pabellón! Mira, escribiendo la entrada. Otra cosa es que encontremos aparcamiento. Pues mira, hija, parece que sale gente. Que hay movimiento, parece que hay movimiento ahí. ¿Todavía? Parece que salen chavaletes ahí. Hay churros ahí. Cualquier cosa de estas siempre tiene que haber un puesto de perritos o algo de esto, porque los frikis son gordos y alimentos, tiene que haber Coca-Cola, tiene que haber proteínas, tiene que haber tal. Y esta gente consume no solo cómics, sino... Te mato, cabrón. A ver, que aquí el negocio está bien, hay hamburguesas ahí, hay patata, bolsa, mierda de esa. Es grande esto, Una camiseta de estas, siempre son muy recurridas. Hola, Mandaloriano. Mandaloriano. Va, tú llamarás como lo que quieras, porque los del este sois así. Me ha llamado mucho la atención de que había unos viejos amigos aquí y la primera vez que casi los veo sin máscara. Ya estamos todos. Bien, contadnos. ¿De dónde venís? La asociación, a qué se dedica y por qué habéis llegado aquí precisamente a Ávila. Yo vengo en representación de Mandalorian Mercs junto a algunos de mis compañeros y bueno, somos una asociación hermana de la Legión 501 que representamos a los mandalorianos del universo de Star Wars a través de nuestros trajes. Colaboramos en diversas causas benéficas y bueno, aquí estamos concretamente con la causa de deporte contra el cáncer, que bueno, se fundó principalmente a raíz de la familia de un niño que era Manu, que desgraciadamente falleció este verano, pero su familia sigue luchando para que otras familias no sufran lo que ellos y haya un mejor tratamiento para los niños con cáncer.
Entonces estamos a ver si mediante nuestra presencia, con nuestro protocolo solidario, conseguimos recaudar algo de dinero que les ayude. Yo estoy aquí en representación de... Perdón, de la Legión 501. Somos una asociación hermana de los mandalorianos. Nosotros somos de todo personajes imperiales, los malos, que hacemos cosas buenas, y es una asociación internacional y tenemos nuestras actividades son todo sin ánimo de lucro, son todo colaboraciones en hospitales, recaudaciones de todo tipo para un montón de asociaciones con las que colaboramos. Y bueno, hemos venido un pequeño destacamento que nos ha dejado Darth Vader y aquí estamos intentando sacar un poquitín de dinero precisamente para esta asociación que os había comentado mi compañero. Pues como ya han comentado mis compañeros, somos Mandalorian Mercs, junto con la Legión 501, Spanish Garrison. Venimos a promover eventos de este tipo para recaudar dinero. En este caso estamos recaudando dinero para Deporte versus Cáncer, en memoria del fallecido Manu. Y poco más podemos contar. Esperamos que venga mucha más gente y puedan colaborar con estos fines benéficos. ¡Qué berenjenal me metí! Cualquier recompensa merece la pena. Videojuegos, con juegos así de baile, mira aquí las peñas jugando a la Wii U, y aquí detrás, mira otra vuelta. No veo mucho de anime, pero veo más de videojuegos y fricadas y tal que de otra cosa. Y aquí a Goku no le he visto todavía. Tienen que llevar la pelota y encestarla, pero cuando te tocan te mueres y tienes que estar quieto. Ya como 4 jueces de cada lado que cada uno va diciendo si está o no está, y bueno, ni puta idea que la verdad, pero algo así es eso, es como un esgrima fútbol o esgrima baloncesto. Ya hemos visto que se han llevado ya 4 niños muertos y 3 malheridos, pero el juego es divertido, Aquí es en el bar donde se aparcan a los viejos mientras los niños juegan. Se contabilizarán las bajas tras poner todo eso, a ver lo que dicen los periódicos. ¿Cuántos niños han muerto? Y aquí para comprar un cómic aquí no acabo de ver la tienda. Y el cómic eso sí, pero cómic, manga, anime, un CD, un DVD, sí, aquí hay uno. Mira, ya hay cómic, 19. Es que no sé cosas Boxman, amigos.
mejor de la temporada. Un calvo con poderes. Bueno, el prota es el calvo, no sé si es recomendable, El otro fenómeno del año pasado, Ataque a los Titanes, de obligado visionado y lectura. Caballero Luna ahí dándolo todo. pero como no voy a ponerme aquí a vender caras de gente, muchas veces, pues entonces me decidí utilizar las fotos que menos, digamos, que fuesen más siluetas o así. Intenté hacer mi propio estilo dejando de dibujar manga, básicamente. En el momento en el que dejé de hacerlo ya, pues, sí que tiene un poco de... O sea, tiene bastante parecido al manga, pero intento evitarlo para ojos súper brillantes y tal. Prefiero darle un toque más personal. Me gusta mucho que mezclas, yo creo que esto, por ejemplo, esta ilustración es muy europea. Sí, eso. En ese sentido. Y también pero también buscas un poquito la sensibilidad. Sí. Dame caña, dame caña. No, a ver, no sé, me gusta hacer algo que no sea demasiado recargado de cosas, por eso hago unas líneas que ni tienen demasiado grosor ni nada, siempre utilizo puntas finas, entonces yo creo que con eso es lo que transmite esa delicadeza de la que hablas, porque si no también los colores suaves, porque esto es más, por ejemplo, de un manga. De hecho, esta es la imagen de un manga, pero a mi estilo, y utilicé los tonos grises de uno típico, pero de realidad prefiero colores más suavecitos, y yo creo que es por eso por lo que lo ves como más calmadito y más plumería. Ponen sus imágenes en vídeos de música lofi relajante de YouTube, es maravilloso. Por ejemplo, este lo han utilizado, este también. Tú buscas lofi, relax y te sales. Entre otros, obviamente. Cuando cargo algo, que tenga la sensación de que cada vez que miras el dibujo encuentras algo diferente. Que dices tú, anda, mira, esto no lo había visto yo antes. Y eso como que le da más interés a la... O eso creo yo, vamos, a mí, yo disfruto haciéndolo. Sí. Pues yo llevo así como ilustrando ya un par de años en plan amateur. Y cuando vi que mis ilustraciones eran como no profesionales, pero que ya empiezan a ser buenas, digo, va, igual puedo venderlas, ¿no? Y empecé este año en la Metrópoli, allí en Gijón, y bueno, no me fue de todo mal. Y dije, vaya, que estoy en Avilés, porque soy de Avilés, pues puedo probar. ¿Qué trajiste para aquí? ¿Qué pensaste para...? En realidad traje todo lo que tenía. Digo, todo lo que tengo, todo lo voy a traer, porque igual pienso que esto no va a gustar y luego ves a alguien que dice, pues sí, a mí me gusta. Entonces tengo cosas más, por ejemplo, personajes que son más míos, como el Doctor de Plaga, o ilustraciones propias como la del Cuervo, y luego ya más fanart como lo de Spider-Man y esto que es una serie de The Strange, y bueno, ya hay de Star Wars y de algún de cómics, todo, pelis y series. Pues bueno, nosotros pagamos por la mesa, por estar aquí, y ya está. Nos ponen eso, dos caballetes, una tabla y ya está. Y nosotros traemos el mantel, bueno, las sillas también nos pasan. Y nada, lo traemos todo y suerte, y a ver si... Pues yo empecé como a dibujar así más amateur, en plan a los 13 años o así, y luego empecé el bachiller de ciencias y dije primero, esto no es lo mío, entonces me pasé al de artes. Y cuando terminé el segundo bachiller de artes, pues dije, bueno, voy a hacer diseño gráfico. Y ahora estoy en la SAPA, en la Escuela Superior de Artes del Principado de Asturias, haciendo diseño gráfico, con el segundo año. Estoy, por ejemplo, estamos haciendo un magazine, un sin de canciones de piratas, y estamos unos amigos de Instagram, muchos son de España, otros son internacionales.
Y bueno, grupos así, en plan pequeños, nada demasiado grande. Bueno, pues ya terminamos con el salón de manga, que mucho manga, pero no había ni manga ni nada, había un puesto nada más, un puesto nada más. Y muy bien el puesto, muy enterado el chaval, muy majo y tal, pero si es el salón del manga, que está bien, la gente se ha pasado bien, los guajes están entretenidos, corriendo, pasándolo bien, hay puestos, juegos, lo que quieras, hay más videojuegos y consolas que manga, pero bueno, es lo que hay, que no lo llaméis salón del manga, llámalo salón de un manga. Vamos para casa.